Detecta el Instituto Mexicano para la Competitividad que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha asignado sin licitar el 70% de contratos, principalmente desde la Comisión Federal de Electricidad, el IMSS, el ISSSTE, así como de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Desarrollo Social. El combate a la corrupción fue uno de los temas centrales durante la comparecencia de los aspirantes presidenciales ante la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la ANTAD, en Guadalajara, en un horario escalonado que impidió que los candidatos coincidieran al entrar o salir de la Expo Guadalajara. Cada uno expuso su visión del país y atendió las preguntas de los integrantes de la agrupación. Y presenta el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal su ranking 2017 sobre las ciudades más inseguras y violentas del mundo. Encabeza la lista Los Cabos en Baja California, le siguen Caracas en Venezuela, Acapulco, Guerrero y la ciudad de Natal en Brasil. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo, con Vianey Fernández. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos este martes 6 de marzo en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Vianey Fernández, los saludo con mucho gusto, como saludo con mucho gusto también a mi compañera Lupita García Girón. Lupita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Viene muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Quédense con nosotros que les tenemos los detalles de la información más destacada generada hasta el momento. Así es, corrupción, violencia, inseguridad y por supuesto el panorama electoral es lo que marca la información de este día. Así que ya estamos listos en el 21.2, la señal del canal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Lo invito a conocer lo que ya es noticia. Arrancamos con nuestro resumen informativo. En la Cámara de Diputados, el PAN exigió al presidente Enrique Peña Nieto que junto con el ahora candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, informen a la nación por qué en este gobierno el 70% de los contratos fueron realizados sin licitación de por medio. Es necesario que Enrique Peña Nieto aclare junto con José Antonio Meade, su candidato, por qué en este gobierno el 70% de los contratos fue realizado sin licitación de por medio. Esto es inaceptable, es un precedente muy lamentable en donde los mexicanos merecemos una explicación. Y en San Lázaro, el caso Odebrecht volvió a enfrentar a los diferentes grupos parlamentarios. Celulares, por favor, abajo. Yo me voy a línea. Rocío Nale, coordinadora de la bancada de Morena, argumentó que en 2010 Pemex Gas. El candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, celebró el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto de no intervenir en el proceso electoral. Dijo que de cumplir su palabra, el mandatario federal se anotará un punto a su favor. Si el presidente Peña Nieto cumple con ese compromiso y se respeta la voluntad de los mexicanos, si las próximas elecciones son limpias, son libres, esto va a ser un asunto que se le va a reconocer al presidente Peña Nieto. Va a ser histórico. Presenta el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal su ranking 2017 sobre las ciudades más inseguras y violentas del mundo. 5 de las 10 ciudades más violentas entre las 50
que incluye el ranking son mexicanas, además de las ya mencionadas La Paz, Tijuana y Victoria. Repuntan en la Ciudad de México delitos como el homicidio doloso, el robo a negocio, a casa habitación y a transeúnte. Sí hay una crisis en la Ciudad de México y esa crisis es una crisis relacionada con los robos, porque la Ciudad de México ocupa las primeras posiciones a nivel nacional, y con el homicidio, que insisto, si bien se encuentra en la parte más, digamos que casi en la última parte comparada con las otras entidades, pues es un delito que viene creciendo y que no podemos permitir que siga creciendo. En el marco del Día Internacional de la Mujer, Naciones Unidas lanzó la campaña Ahora es el momento, a fin de erradicar la violencia feminicida en México. En 2016, en promedio, 7.5 mujeres mexicanas fueron asesinadas por día. En el periodo de 1985 a 2016 se han registrado 52.210 muertes de mujeres con presunción de homicidio en este país. La violencia feminicida se manifiesta en el marco de un continuum de violencia que se ejerce contra las mujeres y las niñas todos los días de manera sistemática, en espacios tanto públicos como privados, y que va desde el acoso sexual, con comentarios sexuales o chiflidos, hasta manoseos, violencia psicológica, violencia económica, violencia política, violación, y puede culminar justamente en la muerte violenta de mujeres. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, hizo un llamado a las autoridades mexicanas para frenar la violencia e inseguridad que sufren las empresas en el país. En 2018 tuvimos el enero con más homicidios desde que se tiene registro. El robo autotransporte creció 85% en 2017 con respecto al año anterior. Y en general, en 2 de cada 3 estados se cometen más delitos que antes. En todo el país, los delitos denunciados se incrementaron en más de un 10% en el último año. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incrementó su presión contra la organización de tráfico de heroína sinaloense conocida como Los Ruelas, al ordenar sanciones financieras en contra de 8 personas e igual número de empresas presuntamente vinculadas al grupo delictivo. En Nayarit, la Fiscalía General informó que las investigaciones para ubicar más propiedades del exgobernador Roberto Sandoval, acusado de presunto enriquecimiento ilícito, se extendieron a todo el país. Captan en video el momento en el que un presunto delincuente amenaza con un arma de fuego a 2 mujeres en la colonia Selene, en Tláhuac. Lo voy a matar. No te vas a meter con nadie. No te vas a meter con nadie. No te vas a meter. No te vas a meter con nadie. No soy yo, no es mi gente. ¿Ah, sí, tu gente? No soy yo, es mi gente. Eres un delincuente. Eres un pobre delincuente pendejo que no tienes ni dónde caer muerto. ¿Siquiera tuvieras dónde caer muerto? Andas rentando a tu madre. Andas rentando. No sabes ni qué. ¿Sabes qué? ¿Sí? Dios te lo voy a pagar doble. No, no le va a hacer nada a ese pendejo. Una bebé de 8 meses que presentaba intoxicación por cocaína fue trasladada de urgencia del hospital de Otumba al pediátrico de La Villa. La menor consumió la droga por un descuido de su padre, quien la sustancia dejó sobre la cama. Gary Cohn, el principal asesor económico del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que renunciará a su cargo en las próximas semanas después de sus desacuerdos con el mandatario sobre la imposición de aranceles a las importaciones de acero y aluminio. Y en Brasil, el Superior Tribunal de Justicia rechazó un pedido de habeas corpus para evitar que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva sea encarcelado cuando agote sus recursos de segunda instancia contra una pena de más de 12 años de cárcel por corrupción. Gracias por acompañarnos en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Más corrupción. Mire, el Instituto Mexicano para la Competitividad denunció que el gobierno federal abusa de la adjudicación directa de contratos de dependencias federales. Estos son los detalles.
La Comisión Federal de Electricidad, el ISSSTE y el IMSS son las 3 entidades con más riesgo de caer en corrupción y sumaron casi $1 billón de recursos públicos gastados en contrataciones públicas. De estas entidades, las peores calificadas son los aeropuertos y servicios auxiliares, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Prospera y Liconza, entre otras. Esto de acuerdo con el reporte Índice de Riesgos de Corrupción, el Sistema Mexicano de Contrataciones Públicas, difundido por el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO. Apunta también que la actual administración federal ha otorgado sin licitar un 70% del total de contratos asignados por adjudicación directa, lo que significa el 31% de los 2.3 billones de pesos que se contrataron de enero de 2012 a julio de 2017. Esto tras analizar 700,000 procedimientos de contratación en los que 7 de cada 10 contratos fueron firmados con los 1,000 principales proveedores del gobierno, que además se asignaron sin que existiera competencia entre los proveedores. El IMCO señala que a partir de la revisión de los contratos que están contenidos en la plataforma de Compranet, se encontraron 3 variables que alertan de riesgos de corrupción, falta de competencia, de transparencia y existencia de anomalías diversas. Ante este panorama, el IMCO propone una nueva ley de adquisiciones y una nueva ley de obra que se apeguen a los estándares internacionales, eliminen excepciones y establezcan procedimientos más sencillos y eficientes. También planea una nueva plataforma de contrataciones públicas que sea de uso obligatorio y que abarque el ciclo completo: planeación, licitación, ejecución, además de reafirmar la capacidad de la Secretaría de la Función Pública como órgano de control y vigilancia en contrataciones públicas. Aunado a lo anterior, propone la creación del Instituto Nacional Política de Contrataciones Públicas, que se encargue de la planeación a mediano y largo plazo, así como de generar políticas que ayuden a usar de mejor manera los recursos y que promuevan alternativas con el uso de la tecnología. Para La Ciudad y el Mundo, Lupita García Girón. Y precisamente para hablar sobre esta minuciosa investigación que realizó el Instituto Mexicano para la Competitividad de todos los contratos, licitaciones que se han hecho durante casi 6 años. Agradecemos que esté con nosotros en la línea telefónica el doctor Juan Pardinas. Él es director general precisamente del IMCO para hablar sobre este índice de riesgos de corrupción, el Sistema Mexicano de Contrataciones Públicas. Doctor, muy buenas noches, gracias por esta comunicación. Yaney, Guadalupe, muy buenas noches. Doctor, este modus operandi que vemos por parte de las dependencias federales, ¿qué significa? ¿Qué significa esto de las adjudicaciones directas? ¿Estamos frente a un sistema de corrupción, ante una corrupción ya sistematizada? Lo que hace, el índice no emite sentencias sobre corrupción, pero sí arroja luz. Ha sido en operaciones medio raras, como que decimos, híjole, esto ameritaría por lo menos una auditoría, un seguimiento o un cambio en la legislación. El gobierno puede comprar de 3 maneras. Una es un concurso abierto y le dicen a todas las empresas y proveedores, oiga, pónganse listos, díganos cuánto van a vender el servicio, cuánto van a vender el bien, y gana el que da el mejor precio y ofrece calidad, ¿no? Otra manera es invitación restringida. Hacen un análisis de mercado, quién provee esos servicios, y buscan a 3 empresas. Y otra es la asignación directa, que es, traducido al español, es un dedazo. A esta empresa le toca el contrato. Entonces, lo que medimos es qué tantos contratos se asignan por licitación, que es un concurso abierto, competido, donde se reducen mucho las oportunidades de corrupción, porque cualquiera puede entrar, cualquiera puede ofrecer y cualquiera puede vender. Y sí es de los proyectos más ambiciosos que hemos hecho en el IMCO. Es una base de datos literalmente con millones de celdas, y lo que vimos fueron 700,000 procedimientos de contratos, 700,000 procesos de compra, 700,000 historias, que algunas pudieron estar muy bien hechas. Por ejemplo, el INEGI destacó por tener procesos de compra muy transparentes, muy avanzados. Desgraciadamente, no la mayoría de las unidades de compra, las oficinas de gobierno que se dedican a comprar bienes y servicios, operan también como opera el INEGI. Y el estudio, yo creo que es un poco como la base de lo que tenemos que cambiar en el país,
y me deja a mí una luz de optimismo sobre el enorme problema que tenemos de corrupción, porque con buena tecnología, y además no necesariamente tiene que ser muy cara, pues empiezas a detectar dónde están los problemas. Oye, esta licitación fue muy alta o esta asignación directa fue muy alta, ¿por qué no lo hicieron un concurso abierto? O en este concurso fue abierto, pero los contratos no son transparentes. Claro. Es una metodología para detectar riesgos de corrupción y esperemos que sea una herramienta útil. Este gobierno pues ya se está terminando, pero que a partir del 1 de diciembre pues ahí está la tecnología. Lo que ha faltado desgraciadamente es voluntad política para implementarla y frenar la corrupción en México. Claro, justo eso, hablando de voluntad política, doctor, ¿nos podría permitir hacer una pausa de 3 minutitos y al regresar nos podría decir, pues, qué hacer ante estas adjudicaciones directas cuando tenemos un sistema nacional anticorrupción acéfalo? ¿Nos lo podría comentar después de esta pausa? ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa y continuamos.